Un capacitor formado por dos conductores paralelos circulares, las cuales son placas, posee una capacitancia de 5 picofarads. Además, este capacitor va a usarse en un circuito en el que estará sometido a potenciales de hasta 1 por 10 a la 2 voltios. El campo eléctrico entre las placas no va a ser mayor de 1 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Suponga que como ingeniero eléctrico en ciernes de Lightwire Electronics, se le asignan las siguientes tareas. Primero, diseñe el capacitor determinando las dimensiones físicas y la separación que debe tener. Y dos, determine la carga máxima que pueden tener sus placas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un gráfico de esta situación. Entonces ahí tenemos las dos placas. Como podemos ver, el problema decía que eran placas circulares. Como todo ese sistema formado por las dos placas conductoras circulares forman un capacitor, estarán sometidas, bueno, todo el sistema estará sometido a una variación de potencial. Y esa variación de potencial podría estar dada, por ejemplo, por una batería. Luego tendremos el positivo y el negativo. Y aquí tendremos los cables o las conexiones desde la fuente de energía o la fuente de voltaje hacia los conductores. Entonces tenemos el capacitor. Como podemos ver, lo tenemos ya sometido a una variación de potencial dada por esa batería. Entonces, siempre lo que ocurre aquí es que en el capacitor que está conectado al lado positivo existe una transferencia de cargas. Todas las cargas negativas, todos los electrones del primer conductor que está conectado al lado positivo, viajan a través de este cable, salen en el cable negativo y cargan negativamente a el otro conductor. Entonces lo que ocurre es que este conductor queda con un déficit de cargas y el conductor que está en el otro extremo queda con una, podríamos decir, cantidad mayor de cargas de la que normalmente tiene. Entonces podríamos decir que tiene un exceso de cargas. Déficit de cargas y exceso de cargas. Las cargas de este conductor son transferidas hacia el otro conductor. Y esa es en sustancia lo que se denomina un capacitor. Un sistema formado por dos conductores donde las cargas poseen la misma magnitud. Sin embargo, las mismas son de signos contrarios porque se presenta una transferencia de cargas. Bien, entonces, vamos a ver qué decía el problema. El problema me decía que yo tenía una capacitancia de 5 picofarads. También me decían que las variaciones del voltaje o la variación de potencial no iba a ser mayor a 1 por 10 a la 2 voltios. Y finalmente, también se me daba como información adicional que el campo eléctrico iba a ser igual a 1 por 10 a la 4 newtons sobre coulombios. Tampoco iba a exceder ese valor. En base a esta información vamos a tener que calcular cuál es la carga de cada uno de los capacitores y además vamos a tener que encontrar la separación que existe entre los capacitores y las dimensiones físicas de cada uno de ellos. Entonces las dimensiones físicas de estos capacitores circulares serán las dimensiones físicas de un círculo. Tendríamos que encontrar el área de cada uno de los círculos, o bueno, simplemente de uno porque son idénticos, y el radio de uno de los círculos. Entonces eso sería lo que tendremos que ir a calcular en ese caso. Esas serían las magnitudes físicas que nosotros tendremos que ir a calcular, ¿de acuerdo? Nada del otro mundo. Entonces, ¿qué sería lo que podremos aplicar? Entonces aquí voy a hacer los dibujitos de las cargas positivas. Acá voy a hacer los dibujitos de las cargas negativas. Bien. Ahora, ¿cuál es la definición de una capacitancia? La capacitancia se puede definir como la razón entre la carga de uno de los conductores que forman el capacitor, simplemente la magnitud, no se le pone signo, sobre la variación de potencial.
Cuando estamos trabajando con placas paralelas, normalmente los capacitores siempre están separados una determinada distancia. En esa distancia puede haber aire o puede haber un aislante. En este caso el programa me decía que había aire. Entonces, entre estos dos capacitores, por eso los hice así, un poquito más separados, porque aquí va a existir una pequeña distancia que yo voy a llamar D. Esa será la separación que yo voy a tener que ir a calcular. También se me pedía calcular esa separación, me olvidé de mencionar, pero sí lo dije al inicio. Cuando dicté el ejercicio, hay que calcular esa distancia, las magnitudes físicas de ambos círculos o de uno de los dos, y finalmente la carga de cualquiera de los dos, o bueno, de los dos. Si encontramos la carga de este, encontraremos indirectamente la carga de acá, solo que tendría signo contrario. Entonces, muy bien. Cuando tenemos dos placas paralelas, también hay otra expresión para la capacitancia. En este caso el problema me decía que las placas eran circulares y paralelas. Cuando esa condición se verifica, podremos aplicar otra expresión, la cual es la siguiente. Podemos decir que la capacitancia es igual a la permitividad del medio en el vacío, y eso que multiplica al área de cualquiera de los dos conductores sobre la distancia que los separa. Ahora, ¿cómo podríamos entonces nosotros calcular lo que en este caso nos sirve? No tenemos mucha información, ¿verdad? Entonces, se me ocurre hacer algo interesante. Recuerden que cuando los conductores están separados por una determinada distancia y sus dimensiones son extremadamente grandes comparadas con la distancia, nosotros asumimos, que en este caso he hecho el dibujo pequeño, pero normalmente cuando las dimensiones de los conductores son grandes, la distancia es muy pequeña. Entonces nosotros asumimos que en esos casos el campo es uniforme, va a tener la misma dirección, o el mismo comportamiento en todos los diferentes puntos. Recordemos, un campo siempre sale de una carga positiva y se dirige a una carga negativa. Entonces el campo saldrá en modo uniforme en diferentes puntos. Este es un dibujo en 3 dimensiones, no se ve muy bien, pero es un dibujo en 3 dimensiones. Saldrá del positivo y se irá hacia el negativo. Ese sería el campo eléctrico. Ahora, yo podría igualar las ecuaciones, porque capacitancia y capacitancia me dará la misma capacitancia. Tendría entonces la carga sobre la variación de potencial, y eso es igual a epsilon sub 0 a sobre D. ¿De acuerdo? Sin embargo, pequeño problema, ¿es cuál? Que aún no conozco la carga. No hay ningún problema. El ejercicio generosamente me está dando esa información. Entonces, esta fórmula todavía no lo voy a poder relacionar. No voy a poder relacionar ambas expresiones. Sin embargo, podré encontrar antes de eso cuánto vale la carga. Entonces veamos. Vamos a usar la primera expresión. Tenemos que dejar todas las unidades que son. No hay múltiplos. Entonces, usemos la primera fórmula. La fórmula 1 para calcular la carga. 5 picofaradios. Entonces nosotros sabemos que 5 picofaradios equivalen a 5 por 10 a la menos 12 faradios. Esto es igual a la carga que no conozco dividido entre 1 por 10 a la 2 voltios. Entonces simplemente tenemos que ir a multiplicar y tenemos 5 por 10 a la menos 12 y eso multiplicado por 1 elevado por 10 a la 2. Y me da como resultado 5 por 10 a la menos 10. Bien. Entonces, ya estamos hasta ahí. Ya logré calcular el primer valor. Entonces la carga es 5 por 10 a la menos 10 coulombios. Y para el negativo será lo mismo pero con el signo cambiado. Menos 5 por 10 a la menos 10 coulombios. Bien. Ahora, vamos a encontrar lo que nos piden. Necesitamos calcular la distancia, esta distancia de aquí, el área de ambos, y finalmente tenemos que calcular también lo que es el radio, porque esas serían las dimensiones físicas. Entonces, como les dije, probablemente se pudiera relacionar la fórmula, esta fórmula de aquí con la fórmula que tengo acá. Se podría hacer. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que al hacer eso, al igualar las capacitancias, o al trabajar simplemente con las capacitancias, tengo un problema.
Miren, si igualo las capacitancias o si las trabajo individualmente, no habría ningún problema, podría estar llegando a una respuesta. Sin embargo, me quedaría una ecuación con dos incógnitas, donde la primera incógnita sería el área y la segunda sería la distancia que separa a esos conductores. Entonces, necesitamos encontrar una ecuación más, la cual probablemente nos ayude. Entonces voy a escribir esas ecuaciones, la 1 y la 2, por acá, porque no sé si nos pueden servir. Porque hasta ahora la única que nos ha servido ha sido la ecuación número 1. La 2 me va a servir, estoy completamente seguro, pero tengo que buscar al menos una de las dos incógnitas, encontrarla por otro medio. Si encuentro una de las dos incógnitas a través de otro medio, digamos que esta fórmula ya la usé, ya no me va a servir más. Ahora, esta es la que me va a servir. Sin embargo, tengo que buscar un modo para encontrar una de las dos incógnitas, o la distancia que separa los conductores, o el área de uno de ellos. Ahí me quedaría una ecuación simplemente con una incógnita. Ahora, ¿qué se me ocurre hacer? Ya me están dando cuánto vale el campo eléctrico. Si se dan cuenta, hay dos datos que yo ya usé. Ya usé la capacitancia, ya usé la variación de potencial, pero me están dando también el campo. ¿Para qué me servirá? Como pueden ver, la fórmula 1 que relaciona variación de potencial y capacitancia me sirvió para encontrar la carga de cada uno de los conductores de ese capacitor. Entonces, el campo eléctrico me ha de servir para otra cosa. Claro que me sirve para otra cosa. Recordemos cuál es la definición de cuál es la relación entre las cosas que nos están dando. Como en este caso tenemos una variación de potencial, podríamos utilizar la expresión de variación de potencial. Entonces, ¿cuál es la expresión para calcular eso? La variación de potencial está dada por el trabajo que debo realizar o que debe realizar una fuerza externa para mover una carga unitaria desde un punto B hasta un punto A en contra de la fuerza eléctrica. Entonces, supongamos que en este caso se me ocurre que como la fuerza eléctrica va hacia acá, el punto B se encuentra aquí. ¿Ya? En este caso tenemos una carga unitaria, que la carga unitaria normalmente se le toma una carga positiva, no hay problema. Entonces, como es positiva, siempre tendrá la fuerza eléctrica que actúa sobre esa carga, que está en el punto B, tendrá la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces, yo quiero llegar desde ese punto B hasta el punto A. Y si se dan cuenta, esta la voy a hacer un poco más larga. Al hacer esa variación, o al sacar la distancia entre B y A, yo estaría sacando la D que yo necesito. Entonces, aquí es como si yo aplicara una fuerza externa que se opone a la fuerza eléctrica y esa fuerza externa realiza un trabajo positivo. Y ese trabajo positivo me va a dar la variación de potencial. Y por eso voy a usar esta expresión que está aquí. Recordemos la expresión para el potencial eléctrico. Trabajo que debo realizar para mover una carga unitaria desde el punto B hasta el punto A en contra de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica viene para acá y yo efectúo es como si yo aplicara una fuerza externa para mover la carga en sentido contrario a la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, fuerza y desplazamiento, fuerza externa y desplazamiento formarían 180, formarían, sí, 0 grados. Por ende, el producto punto sería positivo. Entonces es como si aquí hubiera un diferencial de desplazamiento chiquito y como si también hubiera una fuerza externa. Ella estaría el trabajo que yo necesito, el trabajo que se opone a la fuerza eléctrica y me ayuda a mover la carga unitaria. Desde el punto B hasta el punto A, desde el punto más lejano al campo al punto más cercano al campo. Muy bien, entonces, variación de potencial será igual a, como es un campo uniforme, podría incluso extraer el campo, no habría ningún problema. Antes de eso, otra cosa interesante que se puede hacer aquí es aplicar la propiedad de las integrales definidas, que me dice que puedo intercambiar los límites de integración y eliminar el signo menos. Entonces mi nuevo diferencial de desplazamiento ya no estaría acá, sino que estaría por acá. Ahora sería como si fuera el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Y el desplazamiento va hacia acá. No hay ningún problema. Son análogas las expresiones. De ahí nace el concepto de potencial eléctrico, el cual es uno de los conceptos más complejos del curso de electroestática. Tenemos que la variación de potencial es igual a la integral que va desde A hasta B, ahora es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. El producto punto entre las dos, y las dos forman 0 grados, tanto la fuerza eléctrica como el diferencial de desplazamiento que viene de A a B, E de L coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados automáticamente es 1.
Como el campo es uniforme, podemos extraerlo porque es como si se tratase de una constante. El campo queda afuera y me queda la integral desde A hasta B del diferencial de desplazamiento. Aplicamos la integral definida y me quedaría L evaluado entre A y B. Y ahora, por definición del segundo teorema fundamental del cálculo, podemos decir que la variación de potencial es igual a E, que multiplica a B menos A. Delta B será igual entonces a E sub B menos E sub A. Bien. Bueno, en este caso ni siquiera me servía aplicar la propiedad distributiva, porque yo ya tengo los valores. Ya tengo cuánto vale delta B. Vale 1 por 10 a la 2. El campo vale 1 por 10 a la 4. Y aquí tengo B menos A. Entonces tengo 10 al cuadrado dividido 10 a la cuarta. Y me queda que B menos A es 0.01 metros. Entonces esta distancia es 0.01 metros. Y ya encontré la separación entre ambos conductores. Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar la fórmula número 2 para obtener el área de uno de ellos. Capacitancia será igual a epsilon sub 0 que multiplica a A sobre la distancia que los separa, donde A es el área de uno de los conductores. Capacitancia es 5 por 10 a la menos 12 faradios. Epsilon sub 0, 8.84 por 10 a la menos 12. El área no la conozco y tengo la distancia que es 0.01. Entonces tengo 5 por 10 a la menos 12 dividido 8.84 por 10 a la menos 12 por 0.01. Y esto me da como resultado 5.66 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces ya sé que el área de cualquiera de estos dos capacitores, bueno, de cualquiera de estos dos conductores, perdón, es 5.66 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bien, pero no he terminado, aún me falta una magnitud física que yo tengo que calcular. Otra magnitud física que está dentro de esta figura geométrica. El problema me decía que era un círculo, claro. Un capacitor, un conductor circular. Es el radio. El radio también es una magnitud física que interviene dentro de esa figura geométrica. Entonces, el área de un círculo, nosotros sabemos que es pi por el radio al cuadrado. El área ya la sacamos. Es 5.66 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a pi por r al cuadrado. Ahora tenemos 5.66 por 10 a la menos 3 y esto lo dividimos entre pi. Me queda 1.8 por 10 a la menos 3 r al cuadrado. Y ahora aplicamos la extracción de raíz cuadrada, que sería la definición de valor absoluto. Pero como queremos simplemente un radio positivo, porque los radios negativos no existen, tomaremos el valor positivo. Entonces, raíz cuadrada de 1.80 por 10 a la menos 3 es 0.04. Entonces, el radio es de 0.04 metros. Y esa es la última respuesta. Entonces, el radio para ese capacitor es de ¿cuánto? El radio es de 0.04 metros. Y como ambos son capacitores idénticos, capacitores siempre tienen que ser normalmente, bueno, idénticos, geométricamente, podemos decir que el área es la misma para los dos, que el radio es el mismo para los dos, tenemos el campo que sale de uno y entra al otro, y ya calculamos las cargas, las cuales son en magnitud las mismas para los dos, pero sin embargo los signos cambian, ya que hubo una transferencia de cargas desde este conductor hacia el otro conductor. Y en sustancia ellos dos formaron el capacitor. Entonces, esta sería la solución
o mi solución, la que yo daría, a este problema sobre la capacitancia en un capacitor formado por dos placas circulares idénticas, donde nos pidieron calcular la carga de ambas, el área de ambas y el radio de ambas. El área y el radio era la pregunta en la cual se refería a que teníamos que calcular las magnitudes físicas que intervienen en esa figura. Y finalmente calculamos también la distancia o la separación entre ambos conductores. Y así finalmente logramos utilizar también la fórmula 2. Y al final no tuvimos ni siquiera la necesidad de relacionar ambas. Podríamos haberlas relacionado, pero no había ningún problema, ya que tenemos todos los datos y los podíamos usar. Entonces, este sería el problema, la resolución a este problema de electroestática. La capacitancia, donde al final incluso pudimos darnos cuenta que tuvimos que recurrir a otro concepto, que es el de potencial eléctrico, el cual se usa bastante en los temas de capacitancia, en los temas de potencial eléctrico, en los temas de resistencia, corriente alterna, corriente directa. Es un tema bastante importante, ¿bien? Entonces, esa sería la resolución a este problema.